Creo que aquí tengo una historia que guardé del año pasado. Era de un exmarine, y todo está escrito desde su punto de vista. He frecuentado X durante algunos meses, pero he estado frecuentando 4chan desde el 2009. Estuve en la Marina Real Británica durante 13 años sirviendo, y la historia que voy a compartir con ustedes hoy la vivimos mis compañeros y yo en carne y hueso. Hay varios detalles de la historia que debo omitir debido a restricciones legales, pero todo comenzó en junio del 2004. Me acababan de avisar que debía hacer un periodo de 2 semanas en el HMS Lancaster para tareas de especialista. Durante mi carrera me formé en técnicas de buceo especializadas y he hecho mucho entrenamiento marítimo con los del Servicio Especial de Embarcaciones, y muchas de las operaciones a las que me enviaban involucraba algún tipo de buceo o algún elemento submarino. Era extraño, pero siempre que presionaba a mi superior para obtener detalles sobre lo que haría en una pequeña fragata durante 2 semanas, él siempre me decía que no hiciera preguntas sobre ello. Subí finalmente al HMS Lancaster en Portsmouth y fui recibido por 2 chicos del Servicio Especial de Embarcaciones. Llamémoslos Frank y Eddie. Frank era quien conocía, pero ambos eran muchachos bastante grandes e intimidantes a primera vista. Una vez que nos clasificamos, la fragata partió, y cuando todos nos sentamos a cenar les pregunté si sabían algo de lo que haríamos, ya que aparentemente les dieron las mismas órdenes que a mí. Todo lo que sabían era que se trataba de una operación de buceo en algún lugar de las aguas del Reino Unido. No puedo revelarles la ubicación real de este lugar, pero sí puedo decirles que se encuentra por la costa de Escocia. Esa noche un oficial de inteligencia naval nos dio una sesión informativa, lo llamaremos Craig, y nos dijo a dónde nos dirigíamos y qué haríamos durante esas 2 semanas, lo que incluye la realización de reconocimientos submarinos de fondo, cuevas marinas volcánicamente activas. Esto sonaba como una tontería. No hacía falta un buzo especializado de la Marina Real y 2 agentes activos para hurgar en algunas cuevas, pero aunque le expresamos nuestra preocupación, él solo insistió en que se trataba de un estudio de rutina del terreno submarino posiblemente sismológico y volcánicamente activo. Llegamos al lugar de destino y nos pusimos todo nuestro equipo de buceo. Nos dieron estos pequeños instrumentos que leían los niveles de CO2 en el agua, y con ellos nos dijeron que debíamos buscar puntos concentrados en un parche del lecho marino que nos encargaron verificar. Teníamos comunicaciones con la fragata y debíamos estar en contacto constantemente. Pasamos por debajo de la superficie y nos dirigimos hacia el fondo del mar. No estábamos lejos, unos 25 metros, cuando comenzamos un barrido metódico del lecho comunicando las lecturas del CO2 a Lancaster. Después de unos 10 minutos sin encontrar ninguna lectura significativamente alta, nos dirigieron a un parche diferente. El terreno descendía un poco más, unos 30 o 35 metros por debajo de la superficie. La luz era bastante pobre y teníamos que usar estos torpes bajo el agua amarrados a nuestros trajes de neopreno. Buscamos alrededor durante un par de minutos, cuando de pronto comenzamos a tener una sensación de incomodidad como si realmente no deberíamos estar allí. Me detuve y miré a mi alrededor. Frank estaba haciendo lo mismo. Ya hablamos un poco, principalmente para calmarnos. Eddie seguía leyendo las lecturas, cuando de repente se detiene a la mitad de una, pero manteniendo abierta la línea de comunicación, claramente angustiado por algo. Nos acercamos a él para preguntarle si estaba bien, cuando literalmente nos detuvimos a la mitad de la natación. Mi cuerpo se enfrió completa e inmediatamente. Al principio no lo podía creer, pero frente a Eddie se encontraba el cadáver putrefacto, hinchado y desfigurado de un hombre adulto. Había estado atado en el fondo del lecho marino y le faltaban trozos de sí mismo. Su rostro estaba desfigurado, su garganta estaba abierta, su vientre desgarrado, y sus intestinos se encontraban colgando. Estaba completamente desnudo, y tenía una gran púa clavada en su polla. Simplemente nos quedamos allí, balanceándonos arriba y abajo desde el lecho marino durante unos 10 segundos asimilándolo, hasta que Frank movió su mano y abrió su línea de comunicación con la fragata. Les dijo lo que habíamos encontrado, pero no hubo una respuesta inmediata hasta que segundos después Craig pasó a la red.
Nos dijo que recuperemos el cuerpo y lo llevamos de regreso a la fragata. Todos estábamos bastante callados esa noche. El cuerpo se dejó caer sobre un carrito y se lo llevó Craig, el comandante de la fragata y un pequeño grupo de chicos. No volvimos a ver el cuerpo, y cuando le preguntamos si había identificado al hombre, Craig nos rechazó. Sabemos que el hombre fue identificado, nuevamente no podemos revelarlo, pero creemos que fue llevado de regreso al Reino Unido. Eddie claramente todavía estaba afectado por la terrible experiencia del día, pero aún así nos enviaron de regreso, pero ahora a buscar unas cuevas submarinas cerca de donde encontramos el cuerpo. Habíamos descartado la idea de que estábamos allí para comprobar los niveles de CO2 y confrontar a Craig, quien dejando caer su historia nos dijo la verdad, que esta área era un punto de acceso para la actividad de la vida marina aún no documentada. Le preguntamos si estaba relacionado de alguna manera con el cuerpo que encontramos, que de nuevo él descartó. Y después de que nos negamos rotundamente a bajar desarmados, nos dieron unos arpones. Cuando entramos en las cuevas detectamos un descenso inmediato de la temperatura. Buscamos alrededor durante unos 5 minutos antes de que suceda algo. Estábamos a punto de entrar de una caverna a otra a través de una pequeña abertura en una pared rocosa, cuando escuchamos un chillido agudo procedente de las profundidades de la caverna. Debido a que estábamos bajo el agua, el chillido era amortiguado y sonaba como gárgaras, pero aún así fue claramente audible para los tres. En ese momento Frank vuelve a comunicarse con el Lancaster. Craig vuelve a la red y pregunta si hemos tenido algún contacto visual. Frank le dice que no lo hemos hecho y él nos dice que regresemos para explorar más y encontremos evidencia de lo que hemos escuchado. Nos miramos incrédulos el uno al otro. Somos tipos bastante rudos que hemos pasado por la guerra, pero diablos nos estábamos cagando. Nadamos a regañadientes hacia la siguiente caverna con los arpones apuntando hacia adelante y los dedos en el gatillo. Todos tenemos claro que esto no era una caverna formada naturalmente. Las paredes son demasiado lisas, y hay estructuras como pilares e intervalos regulares a lo largo de cada lado de la caverna. Exploramos más y encontramos lo que parecían ser marcas a lo largo de las paredes de la caverna. Eran difíciles de distinguir, pero mostraban criaturas submarinas parecidas a humanoides. Algo que uno podría describir como una sirena, y más allá marcas en las paredes que se asemejaban a alguna forma de lenguaje escrito, símbolos que aparecían con más frecuencia en formato estructurado. Estábamos a la mitad de la caverna cuando escuchamos el grito de nuevo, y segundos después otro chillido más largo y agudo que sonó más cerca de nosotros. Paramos y escaneamos la caverna. Nuestras antorchas iluminaban fácilmente toda la caverna y mostraban múltiples entradas y salidas. Eddie a mi izquierda comenzó a agitarse. Llegó un descuido, disparó su arpón que voló a través del agua golpeando el techo de la caverna. Frank y yo nos volvimos para mirarlo y vemos que le sale sangre del brazo. Lo sostiene y mira algo con los ojos muy abiertos. Sigo su mirada y veo una pequeña figura que se lanza a través de uno de los agujeros de la caverna. Le preguntamos si se encontraba bien y qué era lo que le había pasado, pero con una respiración con dificultad nos suplicó que nos vayamos. No necesitamos convencernos mucho y empezamos a marcharnos. A medida que salimos comenzaron a sonar chillidos por las cuevas, y entrando en pánico salimos nadando de allí tan rápido como pudimos. Imágenes del hombre que encontramos me pasaron por la cabeza, y cuando salimos de la cueva nadamos tan rápido como nuestras piernas nos llevaron a la superficie. Los chillidos se apagaron cuando dejamos las cuevas, pero no disminuimos la velocidad. Craig salió a nuestro encuentro y nos preguntó qué pasó. Frank pierde su mierda y casi regaña al tipo, y Eddie llama a un médico para que le eche un vistazo a su brazo. Craig todavía estaba recibiendo una bronca de Frank, pero entonces le digo a Frank que ayude a Eddie. Más tarde esa noche Craig nos llama a la sala de reuniones y nos dice que las operaciones se cancelaron y que volveríamos a Portmet. Eddie recibió una vacuna contra el tétano y su brazo estaba envuelto en vendajes. Se recuperó por completo, pero yo nunca volví a ver a Craig y dejé la Marina Real un año después. 3 años después de que dejé la Marina, me encontré con Frank mientras estaba por Bormen durante un fin de semana. Salimos, tomamos una copa y hablamos de todo de nuevo. Me dijo que desde entonces la Marina Real venía realizando operaciones exploratorias en la zona en la que nos encontrábamos, y que llegó a conocer personalmente a algunos de los muchachos que utilizaban de forma habitual para continuar con las búsquedas de la vida marina aún no documentada. También me contó que Eddie se había salido y trabajaba ahora para una empresa privada, pero que aunque intentó hablar con él sobre lo que lo atacó esa vez, él era ahora muy reservado al respecto y no le gustaba discutirlo. Nunca descubrimos exactamente qué era, pero sabemos que no hay nada parecido que la ciencia conozca.
He recibido varias visitas del miembro del personal de inteligencia naval y del ejército para discutir conmigo lo que vi y la importancia de mantener esto estrictamente en secreto. Esta es la primera vez que divulgo públicamente esta información, así que imagino que voy a recibir una visita por la mañana muy pronto. Esta aún sigue siendo mi historia favorita, y no he visto una publicación suya desde entonces.